Hola, muy buenas tardes. Comenzamos semana, es lunes 3 de agosto de 2026. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. El Ayuntamiento de Tarazona saca en convocatoria una plaza de oficial de conductor. Abierto el procedimiento de licitación para la adjudicación de explotación del servicio de la cafetería comedor del Centro de Mayores. Bajo la sombra de la luna, taller de astronomía en Tarazona previo al eclipse del 12 de agosto. Lituénigo prepara su tradicional romería a la Virgen del Moncayo 2026. Pactos sucesorios, pros y contras. Hablamos con nuestra colaboradora Mar Arnedo. Y en los deportes hay historias que merecen una segunda parte. Luciano Flores vuelve al balonmano Tarazona. Además, Joel Vidorreta ha intervenido con éxito y más nuevas incorporaciones. Detrás de cada pequeño negocio hay una historia de esfuerzo, ilusión y valentía. Cuando eliges el comercio local, eliges personas. Personas que luchan cada día por sacar adelante su negocio, que arriesgan, que crean empleo y nos hacen crecer. Ellos tienen el valor de dar la cara por su negocio, por Tarazona y por ti. ¿Y tú? ¿Das la cara por el comercio local? El Ayuntamiento de Tarazona saca una convocatoria de plaza de oficial de conductor. El Ayuntamiento de Tarazona ha abierto una nueva convocatoria de empleo público para la incorporación de un oficial conductor a la plantilla de personal funcionario municipal. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición de acuerdo con las bases publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza. En concreto, las bases de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la provincia del pasado 23 de julio de 2026, donde se establece el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir las personas aspirantes para optar a esta plaza. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 31 de julio, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su participación dentro de este periodo y aportar toda la documentación exigida en las bases. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Tarazona o de forma telemática a través de la sede electrónica municipal. La información sobre el proceso selectivo, incluidos los requisitos, la documentación necesaria y las condiciones de la convocatoria, puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Tarazona, tarazona.sedelectronica.es, dentro del apartado Tablón de anuncios. Abierto el procedimiento de licitación para la adjudicación de explotación del servicio de la cafetería comedor del Centro de Mayores de Tarazona. El Ayuntamiento de Tarazona ha abierto el procedimiento de licitación para la adjudicación de la explotación del servicio de cafetería comedor del Centro de Mayores de Tarazona. La contratación se tramita mediante procedimiento ordinario a través de la plataforma de contratación del sector público, donde se encuentra disponible toda la información relativa a este proceso. Las personas, empresas o entidades interesadas en presentar una oferta tienen de plazo hasta el próximo 24 de agosto de 2026 a las 2 de la tarde. La presentación de las propuestas deberá realizarse de forma electrónica a través de la plataforma de contratación del sector público. Los interesados pueden consultar en esta plataforma toda la documentación, las condiciones y los requisitos establecidos para la adjudicación del servicio. Ampliar información dirigiéndose directamente al Ayuntamiento de Tarazona o consultar el perfil del contratante municipal en la propia plataforma de contratación del sector público. Bajo la sombra de la luna, taller de astronomía en Tarazona previo al eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Tarazona se prepara para vivir el próximo eclipse solar del 12 de agosto con una propuesta divulgativa dirigida a todos los públicos. Bajo el título Bajo la sombra de la luna se ha organizado un taller de astronomía que permitirá acercarse al fenómeno de los eclipses de una forma didáctica y práctica. La actividad tendrá lugar el 9 de agosto a partir de las 12 del mediodía, con una primera parte de charla en el Centro de Mayores en la que se abordarán cuestiones como los diferentes tipos de eclipses, cómo se producen y por qué no pueden observarse con mayor frecuencia. Posteriormente, el programa continuará con un taller práctico en la calle Virgen del Río, donde los participantes podrán construir su propia cámara oscura o estenopeica, un sencillo dispositivo que permite observar un eclipse de manera segura sin mirar directamente al sol.
La actividad está abierta a todas las edades, aunque se recomienda que los niños más pequeños participen acompañados. Para la construcción de las cámaras oscuras será necesario llevar algunos materiales desde casa, como una caja de zapatos o un tubo portadocumentos, tijeras, cinta adhesiva, papel y papel de aluminio, entre otros elementos. Una iniciativa que combina divulgación científica y participación y que servirá como preparación para disfrutar, con las debidas precauciones, del eclipse solar previsto para el 12 de agosto. Y la localidad de Lituénigo prepara su tradicional romería a la Virgen del Moncayo este 2026. Como todos los años en estas fechas, la localidad de Lituénigo se prepara para celebrar una de sus citas más tradicionales del calendario, la romería a la Virgen del Moncayo, que tendrá lugar el próximo 8 de agosto de este 2026. Una jornada de carácter religioso, festivo y popular que volverá a reunir a vecinos, familias y visitantes en torno a una tradición profundamente arraigada en la localidad. La jornada comenzará temprano con la salida a pie desde el muro a las 6:45 para emprender el camino hasta el entorno de la Virgen del Moncayo. Está previsto que la llegada tenga lugar alrededor de las 9:30 de la mañana, momento en el que se dará paso a uno de los primeros actos de convivencia de la jornada, el tradicional almuerzo de alforja, previsto para las 10. El programa continuará a mediodía con la celebración de la misa a las 12, seguida a las 12:45 de juegos tradicionales, una propuesta pensada para mantener vivo el carácter popular y familiar de esta romería. La jornada concluirá con otro de los platos habituales de esta celebración, las migas, que se servirán a partir de las 2:30 de la tarde. La romería a la Virgen del Moncayo vuelve así a reivindicar tradición, convivencia y encuentro entre generaciones en una jornada que forma parte de la identidad de la localidad y que cada año permite mantener vivo el vínculo de sus vecinos con esta celebración. Bueno, pues nosotros continuamos hablando de las herencias. Habíamos tenido un programa en el que hablamos de la herencia en general y luego nos paramos en algo que era como más desconocido y que además de bastante interés por lo que entraña interiormente, y hablamos de los pactos sucesorios. Dijimos que con un programa no había suficiente, había que aclarar más cosas. Tenemos nuestra segunda parte de los ejemplos prácticos y consecuencias fiscales del pacto sucesorio aragonés, porque hay que recordar que en Aragón tenemos unas leyes especiales que hay que aplicar. Entonces vamos a comenzar un poco. Mar Arnedo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De nuevo con nuestra colaboradora. Mar, vamos a empezar un poco refrescando la memoria en cuanto a qué es un pacto sucesorio y qué tipos hay, sí, para continuar con esto del pacto sucesorio y bueno, pues a ver si podemos dar fin a lo que es pues a las nociones que estamos dando sobre los temas hereditarios de herencias. Efectivamente, un pacto sucesorio es una forma de organizar la herencia siempre en escritura pública. Es distinto al testamento por muchas características que tiene diferentes y existen los pactos de presente y los pactos de futuro, es decir, una vez ha fallecido la persona, para después de los días, ¿vale? Entonces, los pactos de presente se regulan de una forma y los pactos para después de los días de otra distinta. Y hablábamos de que además el pacto sucesorio tiene mucha importancia porque puede tener consecuencias diferentes a lo que es una declaración de herederos normal. Un testamento, efectivamente, porque el pacto sucesorio, digamos que es un contrato. Se tiene que hacer dar cuenta una persona que si lo que otorga es un pacto sucesorio con otra persona, eso es un contrato. Y obliga a los dos. Luego, si hay que rescindir ese contrato, ese pacto sucesorio, necesitas a las dos partes. Mientras que un testamento es unilateral. Si tú decides cambiar ese testamento, puedes cambiarlo cuando quieras sin tener en cuenta a quienes tú hayas dejado como herederos o no. Porque es muy fuerte. Ojo, que tú como dueño de ese bien, de ese legado, haces un pacto sucesorio pues con un primo, con un hijo, con un amigo, con quien sea. Y en el momento en que lo quieres cambiar, tienes que depender ya de esa otra parte siendo tuyo. Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Efectivamente. Se puede incluir alguna cláusula, pero a veces no se cae en incluir esa cláusula, porque si incluyes una cláusula, pues a lo mejor es más fácil hacerlo, pero si no incluyes ninguna, tienes que depender de la otra parte.
Mar, ¿comenzamos con un ejemplo, por ejemplo? Sí, Nunca sí, mejor dicho. sí, ¿Un podemos ejemplo, por comenzar, ejemplo? sí, podemos comenzar con un ejemplo y voy a explicar lo que ocurriría en un pacto a futuro, o sea, en un pacto para después de los días, es decir, después del fallecimiento o en un pacto a presente. Imaginemos una familia que vive en un pueblo y tiene un hijo más cerca allí en el pueblo y tiene otro más lejos. El que se encarga de ellos y los lleva al médico, los lleva a la compra, les ayuda, es el que está en el pueblo. Y el bien más importante que tienen es la vivienda. Entonces pueden hacer un pacto con este hijo y que herede la vivienda una vez hayan fallecido, ¿vale? O que la herede en el momento, que sería el pacto de presente. Y el pacto de después de los días sería que la herede una vez fallecidos. ¿Qué ocurre? En el pacto de presente, si se la heredan ya según ese pacto, que los padres no tendrían ningún derecho para vivir en su vivienda. Entonces hay que hacer un usufructo, constituir un usufructo sobre esa vivienda para que tengan el uso y disfrute hasta que fallezcan, porque no se trata solo se trata de proteger a los propietarios. Claro. ¿Vale? Entonces, esos serían los dos ejemplos. ¿Qué pasaría con el otro hijo? Bueno, pues el otro hijo se les puede dejar un dinero o se les puede dejar otra propiedad, o si han percibido algo por una cantidad para ayuda en una vivienda. Bueno, eso es que hay que ver cada caso. Sí, porque aquí entra la legítima aragonesa. Efectivamente, entra la viuda del cónyuge, etcétera, muchísimas etcétera. cosas que hay que tener en cuenta, porque a la hora tanto de hacer testamento como del pacto sucesorio, y el pacto sucesorio es más complicado, hay que tener en cuenta todos los efectos que puede tener. El pacto sucesorio póstumo sería más parecido a lo que es un testamento normal, sí. Porque ya ha fallecido, ya. Sí, claro. Sí, pero claro, más... Lo más complicado es cuando es que el pacto de presente, es muy peligroso. El pacto yo de lo veo presente, peligroso, el pacto de presente, tener mucha seguridad. Sí, el pacto de presente hay que dejar todo muy atado, porque estás pactando la entrega de unos bienes en vida. Hablamos de impuestos. ¿Tiene impuestos el pacto sucesorio? ¿Hay diferencia con lo que es un testamento normal? Sí, el pacto para después de los días viene a ser como una declaración de herederos posteriormente, entonces se ajusta a lo que es el impuesto de sucesiones, pero el pacto de presente no, porque digamos que no es una donación, pero que equivaldría a una donación, y esos impuestos son los de la donación, los que rijan en cada momento para la donación, ¿vale? ¿Eso ya lo que te aconseja el profesional? Claro, desde luego, y también están constituidos en escritura pública y es muy posible que haya que abonar también el impuesto de actos jurídicos documentados en el plazo de un mes, mientras que, por ejemplo, para el pacto después de los días o en el testamento son 6 meses para el impuesto de sucesiones. Sin embargo, para la donación, que es la que equipara al pacto de presente, también es un mes. Esto de por ahorrarnos a veces nos puede salir caro. No, a ver, ahorro hay que tener muy... A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que queremos, y ya lo del ahorro es que es un concepto que sí, a mí me preguntan mucho los clientes, ¿y cómo ahorro más? ¿Cómo ahorro menos? Digo, pero es que no se trata de ahorrar, se trata de que salga bien todo. Claro, y no es lo mismo, por ejemplo, en Aragón, que pueden ser relevantes, por ejemplo, los beneficios autonómicos, claro, en cuanto a donaciones supuesto, entre cónyuge, ascendiente, descendiente, etcétera, etcétera, etcétera. En Aragón la sucesión, de no ser una herencia muy, muy, muy importante y que se salga ya de lo que es la descendencia directa, que es hijos o nietos, ¿vale? Pues sí, a los hermanos o a los primos, eso ya grava más pero la descendencia directa suele ser, o el cónyuge, suele ser que sale bastante bien, que no se suele pagar, de no ser una herencia muy, muy, muy grande. Claro, y muy pocos descendientes, porque con los descendientes, cada descendiente tiene sus propias deducciones. Pues también pasa en un testamento normal. Claro, sí. Es lo mismo. Es lo mismo. En el pacto después de los días y en el testamento es exactamente igual. Porque es una sucesión que se aplica esa ley sucesoria. Sin embargo, en el pacto de presente se aplican las donaciones. Que también ahora, te corto un segundo, sí, que también ahora
las donaciones hay que estudiarlas porque también hay beneficios, ¿eh? ¿Puede haber pérdida de deducciones. beneficios? Hablando de beneficios, ¿hay un plazo establecido para...? Sí, claro, tenemos los plazos el pacto de presente sería un mes. Entonces, si tú no se abona la cantidad o no se hace el impreso dentro de ese plazo, puedes tener luego consecuencias como multas o intereses de demora. Bueno, pues también pasa con una herencia normal. O sea, Sí, claro. Con un testamento normal. Sí, lo que pasa Quiere decir que tiene 6 meses, pero puede solicitar una prórroga exacto, y en estos de otros 6 no. meses. Y además en Aragón no hace falta que se espere, o sea, Para no la hace falta hablamos para la liquidación. para la liquidación. No hace falta un mes antes. Por ejemplo, en Castilla y León sí que tiene que hacerse con anterioridad a un mes. Porque si no, dentro de ese mes ya no se puede solicitar la prórroga. En Aragón no. Pues, se puede solicitar hasta el último día o el sin día embargo, anterior. En el pacto sucesorio es un mes. Sí, es un mes. Punto. O sea, sí, efectivamente. Ahí tenemos en el pacto otra... sucesorio de presente. Vale, pregunta orientativa. ¿Y si el pacto de presente es para después de los días? Sí, pues el pacto... el pacto puede ser... Vamos a orientarlos bien. De presente o para después de los días. Entonces, el pacto de presente tengamos en cuenta que es equivalente a una donación en este momento, se reciben los bienes en el momento, ¿vale? Y el pacto para después de los días, o a futuro, que le llamo yo, un poco no sé si bien llama, porque ya... Pero bueno, no es de presente. El pacto para después de los días es equivalente a un testamento, es decir, se reciben los bienes una vez fallecido la persona que ha otorgado ese pacto. Hablamos de que tú recibes una herencia y dices, jolín, es que yo quiero vender. Vale, vender demasiado rápido puede traernos consecuencias con el IRPF, por ejemplo. O sea, hay que tener cuidado, sobre todo en el pacto de presente, porque si el padre fallece antes de la venta y, por ejemplo, el padre, esto se trata del impuesto en el IRPF, porque si tú vendes, a ver que lo explique bien, tenemos un índice de referencia cuando se venden o se donan los bienes. Baremo. ¿Vale? Entonces, el gobierno de Aragón dice, este bien, si usted lo vende, por menos tiene que valer 100.000 euros. O sea, lo tienen que declarar por 100.000 euros. Si usted lo vende por 120.000, tendrá que pagar por 120.000. Pero si lo vende por menos de 100.000, serán 100.000. En el caso de las herencias no suele ocurrir así, porque tiene otra forma de tratamiento fiscal. Entonces, si se hereda y el valor que le dan en ese momento en el pacto son 100.000, ¿vale? O vamos a poner, 100.000, ¿vale? Pues en ese momento, si lo vendes después de un año, pues serán 100.000. Y si tú lo vendes por 120.000, pues serán los 20.000 por lo que tengas que ver las ganancias patrimoniales. Pero ojo que si se vende antes o antes del fallecimiento, o sea, o después del fallecimiento del padre, un año antes, es lo que decimos, tienes que, si el padre lo compró por 60.000 y tú lo vendes por 120.000, tendrías que declarar por esos 60.000 en lugar de por los 20.000. Ajá. O sea, que aquí no se escapa nadie. No. Y hay que tener todos esos temas fiscales cuando se muy claros. Hace cualquier cosa. Hay que tenerlo muy claro porque pues que te puede gravar, y el ahorro que decimos de hacerlo de una manera o de otra, que no es ahorro, realmente es hacerlo de forma más adecuada para que sea lo mejor posible en todos los campos, ¿no? Pues puede traer unas consecuencias serias, porque pagar en un IRPF por una ganancia de 20.000 a pagarla de 60.000, estamos hablando de 3 veces más. Por eso cuando no se tienen las cosas claras, mejor ir a un profesional. Sí, es que está clarísimo. Antes, durante y hasta después, porque vamos a hablar también ahora de otro pago, la plusvalía municipal. Sí, la plusvalía, que se supone que mucha gente habrá oído que se había extinguido, que ya no existía. Bueno, pues sigue existiendo y le seguimos llamando plusvalía, pues porque ahora nos dan a elegir entre la plusvalía y otra forma de cálculo. No sé, yo no sé decir cuál es mejor ni cuál es peor. Pero claro, la plusvalía entra en el tema de que si hay
una ganancia y cuando tú lo has recibido y cuando tú lo vendes, ahí también tiene un cálculo el impuesto. Por ejemplo, en Tarazona sí que hay plusvalía. Hay en otros pueblos más pequeños no hay plusvalía. En Zaragoza también hay plusvalía. Entonces cada uno tiene sus propios baremos y hay que tener en cuenta que es un impuesto que grava normalmente también en sucesiones, en donaciones y en los pactos, por supuesto. Efectivamente. Para cerrar esta parcela ya, actos jurídicos documentados, ¿puede haber actos jurídicos documentados? Sí, vamos a aclarar qué es lo que es un acto jurídico documentado. Sí, un acto jurídico documentado. Un acto jurídico documentado es una actuación que se realiza en documento público, que puede ser una escritura o también puede ser en un testimonio de una actuación en un tribunal que se tramita con lo de actos, el impuesto de actos jurídicos documentados. Entonces, eso por estar en este formato, digamos, en ese documento, pues lleva también un pago de un impuesto. Un impuesto más. O sea, que de los impuestos nos libramos, hay que tener cuidado. No, hay que tener mucho cuidado porque tanto en los pactos sucesorios de presente como en los de después de los días, como en los testamentos, normales, en las herencias, hay varios impuestos a tramitar. Si compras y vendes y donas. Todo tiene impuestos. Todo hay que pagar, sí, efectivamente. Mientras no nos cobren por respirar. Bueno, igual llegamos a algún momento que nos cuentan por segundos. Mejor vamos a tomárnoslo con sentido del humor. Mar, por eso vamos a insistir, sobre todo, testamentos, el testamento normal, que dentro de los testamentos también hay diferentes, como ya hablamos, pero luego si vamos y decidimos hacer un pacto sucesorio, con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado. Es una responsabilidad tremenda. Y todas las cláusulas... Para uno mismo. No. Sí, porque puede tener unas consecuencias importantes, efectivamente. Insistimos. Porque puedes quedarte sin un bien, puedes tener muchos problemas. Puedes arrepentirte luego de que a lo mejor se lo has dejado a uno y al otro no. Y luego ¿qué hacemos? No podemos, las circunstancias, porque el otro no va a querer. No, claro. Entonces hay que dejar bien... Si se hace un pacto sucesorio hay que tener las cosas bien claras y sobre todo con unas cláusulas adecuadas por si llegado el momento hace falta utilizar esas cláusulas. Pues yo creo que ha quedado todo muy claro y si hay dudas, un profesional que a la larga lo barato sale caro. Efectivamente, y como yo siempre digo, que una consulta profesional a tiempo ahorra 100 años de sufrimiento. Pues muchísimas gracias una vez más, Mar Arnedo, nos vemos en la próxima. Gracias. Que no tardaremos. Gracias, buenas tardes. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta, especialidad en boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique, te encantará. Hablamos de balonmano, hay historias que merecen una segunda parte. Luciano Flores vuelve al balonmano Tarazona. Balonmano Tarazona prepara la temporada 2026-2027 con renovaciones, regresos y novedades, continuando perfilando sus equipos de cara a la próxima temporada 2026-2027 con importantes movimientos de sus plantillas y con la continuidad de jugadores que son piezas relevantes para el proyecto deportivo del club. Una de las principales noticias es el regreso de Luciano Flores. El jugador chileno volverá a defender la camiseta del balonmano Tarazona en Primera Nacional después de haber formado parte del equipo durante las temporadas 2021-2022 y 2022-2023. En aquella etapa dejó un gran recuerdo tanto por su rendimiento sobre la pista como también por su implicación durante su paso por el club. Tras las últimas 3 temporadas en las que ha acumulado distintas experiencias en equipos de Primera Nacional española, Flores regresa al Tarazona para aportar calidad, experiencia y carácter a un equipo que vuelve a contar con un viejo conocido de la afición. Un regreso que el club afronta con ilusión y con la expectativa de volver a disfrutar de su juego en grandes tardes de balonmano.
La actualidad del club también pasa por la renovación de Marcos García, que continuará una temporada más defendiendo la portería de Balonmano Tarazona. El guardameta natural de Valladolid se incorporó al equipo en noviembre de la pasada campaña y rápidamente se adaptó al grupo, ofreciendo un buen rendimiento que le ha valido la continuidad. Marcos García es un portero joven y con margen de crecimiento que seguirá formando parte del proyecto deportivo del club. Además, su compromiso se extiende a las categorías inferiores, donde colabora como entrenador de porteros, contribuyendo también al desarrollo y formación de la cantera. Otro de los nombres propios es Juan Cánovas, que afrontará su segunda temporada en Balonmano Tarazona. El jugador zaragozano de 25 años terminó la pasada campaña con una lesión en el hombro y afronta ahora el proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido. Desde el club confían en que pueda regresar más fuerte y recuperar progresivamente su mejor nivel sobre la pista. Pero su importancia para Balonmano Tarazona va más allá de su faceta como jugador, ya que desarrolla también diferentes funciones dentro de la estructura del club como entrenador de base, preparador físico y nutricionista. Y en el apartado médico, el club ha confirmado también que Joel Vidorreta ha sido intervenido con éxito de una lesión de ligamento cruzado. El jugador del equipo de Segunda Nacional se encuentra ya en proceso de recuperación y comienza ahora un largo camino para volver a las pistas. Y es que Balonmano Tarazona continúa dando forma a la temporada 2026-2027, combinando el regreso de jugadores conocidos, renovaciones y el trabajo de recuperación de sus deportistas lesionados. Un proyecto que apuesta por mantener la competitividad de sus equipos y al mismo tiempo seguir creciendo desde la base y reforzando la estructura del club. Automóviles Andrés Vicente, servicio oficial Volkswagen para Tarazona y comarca. Vehículos nuevos y usados, garantía y mantenimiento. Automóviles Andrés Vicente. Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan vuelto a acompañar y les volvemos a emplazar esta noche a las 9 en la segunda edición y ya será mañana a esta misma hora. La cita aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Continúen disfrutando del verano.